sucedió en el año 2020. Ya terminó, ya por fin. ¿Qué es lo que aconteció en este que ha sido el peor año de nuestra historia? Se detuvo toda la actividad económica, nos invadió el miedo, el pavor, la angustia, el temor. Muchas cosas sucedieron. Vale la pena hoy, estrenando este año, mirar hacia atrás, revisar qué sucedió en el año 2020 y ese es el tema de hoy. Comienzo este programa deseándole a usted un año 2021 lleno de fe, de esperanza y de amor y libre de virus. No nos vayan a salir ahora con el COVID-21. Quiera Dios que no. Mire usted, desde hace muchos años, más de 10, hemos hecho un programa siempre al inicio del año que le hemos llamado previsiones. No predicciones, no. Lo que se prevé, la previsión de lo que puede ocurrir en tres materias. Materia económica, materia geopolítica internacional y desde la fe. La sede apostólica, la iglesia, qué es lo que sucederá en el año. Este programa, Previsiones 2021, se lo entregaremos a usted dentro de unas semanas más, solo que se defina más la situación en el mundo. Pero hoy por primera vez presentamos un programa para revisar lo sucedido. Así que comenzamos, sea usted bienvenido a Revisión de 2021. Para tratar el tema recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy. Él es analista en materia económica y es presidente de Bursamétrica. Bienvenido, Ernesto. Feliz año, Roberto, feliz año a todos. ¿Sí de veras será así como dijiste? Feliz. ¿Sí será? ¿Sí? Sí, sí. ¿En materia económica? No. No. Me retraigo. Ahorita platicamos. Bueno, pero ahorita empezamos optimistas, ¿no? También feliz año, Ernesto. Es un deseo nada más. Es un deseo. Recibo con afecto a Miguel Salinas, él es un analista de la geopolítica internacional, es el editor del Boletín de Inteligencia desde hace muchos años y pues domina el tema de los acontecimientos en todo el mundo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto, un honor estar aquí en tu programa y también con estos caballeros que conocen perfectamente este tema. ¿Feliz año nuevo? Bueno, siempre confiados a la providencia, esperemos que bueno, desde el don de la fe, claro, confiados a la providencia. Y recibo con afecto, usted lo conoce, es también un analista de geopolítica, pero su especialidad es la teología, porque él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, domina el tema escatológico y conoce desde adentro los asuntos de la Iglesia, que también vamos a revisar qué ocurrió con la Iglesia durante este año, y me refiero a José Alberto Villasana. Bienvenido, Albert. Muchísimas gracias, Roberto. Qué honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Igual. Ilustres analistas. Nos vemos en unas semanitas más, para hacer previsiones 2020. Muy bien. ¿Qué, feliz año nuevo? Feliz ¿Sí? año nuevo. Los mejores deseos para. ¿Crees que ya para las todos. iglesias otra vez vuelvan a tener gente o qué? Yo creo que sí. Dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Ah, Entonces yo creo que el mal que hubo en el 2020 es porque viene un buen 21. ay, Que deseamos oh, para todos. oh, Sí, ¿no? O sea, espero no hay- que sea no hay mal profético lo por que bien dices. no venga, dice. Bueno, sí, ya. Comencemos. Ahí está. ¿Qué ocurrió en el mundo, Miguel? Supimos en diciembre de un virus. En enero decíamos, ay, pobres chinos, ¿no? Y en marzo, tómala, en México. Bueno, yo creo que empezamos el año además en enero con una amenaza de pues que se vio como una posible guerra, la primera que iba a emprender Trump, aparentemente, cuando se dio este incidente en Irán, que tú recordarás, donde un alto militar iraní, pues de hecho era el segundo, digamos, a bordo, en jerarquía del ejército iraní, pues fue asesinado. Lo mataron con drones. Sí, esa es mi perspectiva, mi teoría. Yo creo que Trump realmente no tuvo nada que ver ahí. O sea, que fue una decisión que tomó parte del comando central del ejército norteamericano para involucrarlo en una guerra y él no estuvo de acuerdo. Por eso no trascendió, porque Trump permitió que viniera una venganza de Irán, que les bombardearon un consulado y ya no trascendió de ahí. Yo me imagino que él negoció. Pero vacío. Sí, claro, estaba vacío. O sea, vamos, Sí. fue un acto como publicitario para permitir que se desahogara
Sí. ese coraje que había, porque sí había, se empezaron los rumores de Así guerra. empezaba el año. Eso fue Sí. en enero. Bueno, eso no hablando de coronavirus. No, Perdón, y apoyando no, así es. esto que pones en la mesa, acuérdate, no sé si no trascendió, pero cuando viene el ataque ese, al día siguiente, Trump le habla a Putin para decirle justamente Así yo es. no fui. Yo no fui. Sí, o sea, Oye, ¿y luego qué tal los bombardeos al Líbano? Que explotó una fábrica de cohetes en Beirut. No, ¿verdad? No. ¿Te acuerdas? Así es. Eso fue misiles, También ¿no? hacia el Teledirigidos. Exacto, ¿no? Así es. Y O donde sea, parecía que iba a haber un conflicto en el Medio Oriente y pensábamos que eso era lo más grave que podía pasar en el año. en ese momento. O sea, nadie, yo creo que se imaginó lo que íbamos a enfrentar a lo largo de estos 12 meses. pero ya veíamos ahí tambores de guerra, comenzando este añito que ya se fue. Así es, Sí, así sí. es. Y tú, mi Sí, querido le podría primo, haber dado algún beneficio para elecciones, ¿no? El que hubiera algún conato de guerra, ¿no? Bueno, pues Al señor Trump. pues él estuvo, Claro. siempre se mantuvo alejado, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Digo, no casualmente ha sido el único presidente que en su primer periodo no ha iniciado ninguna guerra. Y eso es lo que querían romper, porque al Sí. complejo militar e industrial norteamericano, que es muy poderoso, no le convenía estar con las Sin municiones demanda. ahí guardadas, ¿no? Con la economía congelada. Exactamente. Comenzábamos hace un año, comenzábamos este año de 2021 haciendo juntos un programa de previsiones 2020, ¿no? Y tú ya hablabas de una contracción en la economía, Ernesto, y hablabas de un menos 4% No, en el no. Producto Interno Bruto, No tanto, no. No, de un esperamos 1.5. menos punto. Ya, para la economía mundial esperábamos un crecimiento del 3%. Para Estados Unidos sí veíamos que probablemente hacia finales del año se podría empezar a ver una recesión, el inicio de una recesión en Estados Unidos, porque llevábamos un ciclo muy largo de crecimiento en la economía más importante del mundo de 10 años, cuando el ciclo normal, 11 años ya, cuando el ciclo normal es de 8 años. Entonces, había una serie de hechos de política económica que había hecho el señor Trump, principalmente pues, su guerra comercial, imponer aranceles, etcétera, etcétera, había hecho que las mercancías americanas salieran de la competencia, Ajá. porque les pusieron aranceles a las importaciones y a ellos, al exportar, otros países les pusieron también sus aranceles. Y entonces había capacidad ociosa en la industria y se veía que podría darse una recesión. Pero el inicio de una recesión. Pero todavía a nivel mundial veíamos un crecimiento vigoroso en la Y economía. para México, ¿tú qué pronosticabas? Un crecimiento del 1,5-2% Arriba. positivo. Ajá. ¿Y Para cómo? los primeros trimestres, crecimiento anémico y el último trimestre ya cerca de cero. Para irse a una recesión, acompañando a Estados Unidos para este año, 2021. Aunque hoy sea 3 de enero, ¿tú cómo ves que habrá cerrado este año? Que qué bueno que ya se acabó. Bueno, la economía en lugar del 3, la economía del mundo, va a ser 5, ¿Arriba? pero no Abajo. pero con signo negativo. Y la de México, 4,5 a Números 5 la rojos. economía mundial. o sea, la economía mundial está en un 5% abajo. El Producto Interno Bruto no creció nada, decreció en Más un bien se contrajo 5% en todo el mundo. ¿Y en México? En Estados Unidos, nada más para redondear, vemos un menos 4,5 y para México un menos 9. ¿What? Menos 9. Menos 9. Una de las caídas más importantes en la historia económica de México. El Banco de México lo pronosticó, ¿verdad? Por ahí de marzo dijo, la recesión en México, una caída en la economía como no se conoce desde que hay registros. Sí. Ok. Este, Y estaba empezando el virus aquí. Empezaba. Entonces, ¿el virus vino a afectar la economía de México o no? ya traemos recesión O sea, ya venía mal. en el 2019. La economía creció menos 0,5. Ya estaba mal. La inversión, que es el componente más importante, el gasto de inversión de las empresas y del sector público, trae una caída del menos 9% ya. Y si no hay inversión, es imposible que haya crecimiento hacia adelante. Ujú. Entonces, pues se veía un crecimiento muy bajo, con posibilidades incluso de que termináramos el año pasado ya con O sea, cero esto negativo. venía muy mal. Ya venía mal. El virus
Bueno, lo que chino, como le llamó Trump, ¿vino a empeorar la situación económica en exacerbar. México o no? Así es. Sí. Generó una contracción en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucederá para el próximo año? Recuerde usted, en unas 2 semanas más, previsiones 2021, no se lo pierda, aquí mismo. José Alberto, ¿alguna vez te imaginabas tú ver la Plaza de San Pedro del Vaticano totalmente desierta, sin una sola persona, en una tarde-noche lluviosa, con el Papa solo rezando allí? No, no, jamás. ¿Alguna vez sucedió esto? Jamás, jamás, jamás. ¿Cómo explicas? ¿Cómo se lee el cierre de iglesias? Bueno, ese es un misterio, no solamente el cierre de iglesias, sino que la iglesia dando acompañamiento a las decisiones de los gobiernos civiles de hacer este lockdown, el cual, digamos que a nivel normal de pandemias, tú dices, ¿por qué? O sea, ¿tú por qué cerrarías ahorita en invierno, diciembre, enero? ¿Por qué cerrarías toda la economía a cero? Por las influencias que hay, o sea, por las gripes estacionales, pues dices, no, o sea, no es razón. Y digamos que la pandemia es lo que más se puede equiparar es a a este tipo de contagios. Si tú ves los números oficiales de la OMS y de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, más que una pandemia estamos ante una sindemia. ¿Por qué? Porque a las personas que afecta y que acaba matando es solamente al 4% de los contagiados que tienen otra enfermedad como cardiopatías, obesidad, diabetes, etc. Esas personas son las que digamos, las manda a un hospital y las mata. Al 96% que nos da es pues, temperatura, dolor de estómago, etcétera. Pero de ahí a la declaración de que es una pandemia, a lo que hicieron los gobiernos civiles en todo el mundo del lockdown, digamos que no se corresponde, o sea, no hay una correspondencia entre lo que la OMS estuvo diciendo, que obviamente es una cosa de contagio. Entonces, lo que estos científicos ven es que entre la OMS y los gobiernos que aplicaron el lockdown a la población y ahogaron la economía, la estrangularon, hay alguien intermedio, ¿sí? Hay un estrato intermedio que manipuló a la opinión pública y amplificó las cosas para meter miedo, temor, etcétera, etcétera, y obligar al lockdown. ¿Y tú piensas entonces que la iglesia Es de formó esas, parte de estas instituciones? Secundó a este Ajá. grupo intermedio, que es el que se le suele conocer como gobierno mundial, Ok. que impone la ya se OMS. pone interesante esto, ya La empezó OMS a salir nos el está diciendo peine. que hay una pandemia, entonces hay que hacer un lockdown y congelar la economía. Gobierno mundial. Qué bueno que ya salió el peine. Tengo que hacer una pausa. Es breve, volvemos así, mire. Pero de una vez les voy a dejar aquí la pregunta. Habrá quien diga, no me van a seguir con que son conspiranoicos. Bueno, pero entonces somos crédulos y nos tragamos todo, ¿o qué? ¿O no se nos ocurre pensar que la Organización Mundial de la Salud, como decía José Alberto, se adelantó a decir que se trata de una pandemia cuando tal vez no es una pandemia? ¿Será acaso una plandemia? ¿Qué sucedió durante este año? Te dejo la pregunta, Miguel. ¿Esto forma parte de un plan global, mundial, para bajar la economía, para quitar libertades, para ofrecer seguridad en salud a cambio de te callas y te quedas encerrado? Una pausa. ¿Qué pasó en este año? Revisemos 2020, que qué bueno que ya se acabó.